Bienvenidos a Epocafeinemia, un blog hecho podcast para la Boruca TV. Este es un espacio donde iremos hablando sobre diferentes temas, sobre medio ambiente, sobre cultura, sobre historia millennial, en diferentes cosas que iremos viendo poco a poco en este espacio. Mi nombre es Sandra Barrón y me da mucho gusto poderlo recibir en este espacio donde el café hace falta. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Vamos a inaugurar este podcast hablando sobre un tema muy interesante que es el medio ambiente. Es un tema que nos atañe literalmente a todos. En esta ocasión contamos con la participación de la maestra, antropóloga y bióloga Olivia Esparza Guadarrama. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mucho gusto también, me da mucho gusto recibirte aquí. Gracias por invitarme. Pues gracias por aceptar esta invitación a este espacio. Gracias por ser la madrina, por inaugurar este podcast para la Boruca TV y espero que también te guste el café. Sí. Me causa un poco de acidez, pero sí me gusta. Pues así pasa, pero de repente es cuando uno necesita despertar, cuando necesitas... Sí, ¿Cuál es tu café favorito? Yo soy tomadora de capuchino. ¿Capuchino? Un poco fresa, sí, capuchino. Sí, es que está padre porque de repente sí es como una combinación entre leche, café, un poquito de azúcar, no sé si te lo conozco. Sí, un poquito de sustituto, pero el café es más fuerte, entonces sí es mejor que un café con leche, ¿no? Bueno, pues es bueno saber también qué Sí, tipo claro de que sí. café es el que tomas. Claro que sí. Pues bueno, Olivia, sabemos que eres antropóloga social, también eres bióloga, que tienes más de 30 años de experiencia en temas sobre medio ambiente, en divulgación científica, salud y sociedad. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poco sobre tu experiencia de todo esto que contamos para que la gente también te pueda conocer un poco más. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de mí misma, ¿no? Porque el ego es una cosa muy interesante, pero lo que te puedo decir es que en estos 30 años de trabajo, de carrera profesional, he tenido la oportunidad de recorrer diferentes sitios de este país y de otros países, revisando, analizando situaciones que tienen que ver con lo que llamamos problemas ambientales. ¿Qué significa esto? Bueno, contaminación, tratamiento de aguas residuales, alternativas productivas, organización participativa para la producción o para el manejo de recursos naturales. Digamos que esa es mi experiencia y en este proceso de 30 años hay dos componentes presentes. No hay naturaleza sin sociedad y no puede haber sociedad sin naturaleza. Digamos que esa es la dupla a la que me he dedicado en estos 30 años. Ok, es muy interesante lo que me comentas, como que sin naturaleza no hay sociedad, sin sociedad no hay naturaleza. ¿Cómo es que todo esto se puede conjugar? ¿Cómo es que en realidad estamos como en un todo? ¿Cómo todos tenemos que ser de todo? Mira, hay diferentes perspectivas teóricas, epistémicas para abordar esta situación, ¿no? O sea, ¿desde qué perspectiva lo quieres ver? Y hay un modelo que centra nuestra discusión, que es el modelo de la complejidad. ¿A qué me refiero con este modelo de la complejidad? ¿No? Como sociedades estamos insertas en una serie de procesos biológicos naturales que son los que nos permiten avanzar, ¿sí? O sea, no podrías pensar en una cultura del tipo que sea si no tiene medios de vida. Y esos medios de vida están sustentados justamente por la naturaleza. Y cuando yo te digo que no hay naturaleza sin sociedad, quiere decir que nuestra presencia juega un papel importante en este trabajo de conservación, en este trabajo de conocimiento, aunque tendría que ir sobre mis palabras y decir que la naturaleza puede estar sin nosotros y recuperarse y manifestarse de maneras distintas. Pero como este mundo está poblado por muchas especies y una de esas especies somos nosotros, y es lo que más adelante podemos conversar del impacto de esta especie sobre el mundo, es muy importante que reconozcamos que nuestra responsabilidad con esa naturaleza, con esos entornos biológicos, con todo lo que nos rodea en términos vivos y no materiales o inmateriales, necesita de nuestra participación para su aseguramiento, su conservación y su desarrollo en el tiempo, ¿no? Ok. Nosotros entonces, el ser humano, en este sentido, como sociedad que ha estado conviviendo con la naturaleza, ¿qué ha hecho
para, sabemos que a partir de la era industrial, la relación de la naturaleza con el ser humano cambió por estar dando prioridad a las máquinas, a la construcción. Ahí empieza un tema de deforestación, empieza un tema de contaminación, una contaminación de aire, contaminación de agua, contaminación de ruido. Entonces, y que poco a poco empezó a darse de cuenta la sociedad que estaba dañándolo, ¿no? Entonces, cuando se empieza a dar cuenta el ser humano que que necesita otra vez de esta naturaleza para poder ser sostenible, para poder seguir, ¿no? ¿Qué acciones empezaron a tomar? ¿Qué acciones empezaron a tomar? Porque hemos escuchado muchas veces sobre, hay que reciclar, hay que hacer, pero ¿qué tanto de verdad? Digamos que no me voy a ir tan lejos, no me voy a ir a la revolución industrial. No, porque digo, pues, ¿cómo? No, pero o sea, un poco, para que los que nos escuchan no digan, ya esta señora va a hablar de historia. No. Vamos a saltar algunos cuantos siglos y ubiquémonos específicamente en México. Ok. Y pensemos en el presidente Lázaro Cárdenas. Ok. ¿Sí? En los años 30. Uh-huh. El presidente Lázaro Cárdenas entonces tuvo una visión muy particular en relación con los bosques y el agua. Y entonces dices, bueno, bosques y agua. Estos dos elementos son fundamentales para el mantenimiento de los sistemas humanos en nuestro país, ¿no? Entonces, él se dedicó a decretar parques nacionales en las partes altas de serranías, porque su interés era que se convirtieran en trampas de agua. Y que esa agua tuviera la posibilidad de recargar los mantos freáticos que iban a dar posibilidades a que las generaciones tuvieran oportunidad, las generaciones que siguieron tuvieran oportunidad de tener agua de buena calidad. Ajá. Pensemos solamente en el Valle de México. Claro. Entonces, si te fijas, podemos ir bajando en la escala. Pensemos en el Valle de México. Okay. Cuando el Valle de México tenía, o la Ciudad de México tenía 1 millón de habitantes, no había ningún problema entre el agua, el suelo, el bosque, la habitación, etcétera. Había espacio. No solo había espacio, había capacidad de que los sistemas naturales se recuperaran por sí mismos. No importa si sacábamos agua, porque iba a llover, iba a caer en las serranías, iba a filtrarse, iba a limpiarse e iba a llegar de nuevo al sistema de agua, ¿no? Cuando la ciudad empieza a crecer, y los bosques, por lo tanto, de esas zonas que se conservaron o que se protegieron en las partes altas, empezaron a tener presión humana, entonces la capacidad de captación de agua disminuyó. Y entonces, al disminuir, los que estamos aquí asentados, hoy tenemos una limitante real para el consumo de ese recurso. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Los seres humanos, particularmente nosotros, los que vivimos en la Ciudad de México, no tomamos en consideración que el recurso tiene un límite y que no solo es un recurso, ¿sí? Es un recurso en la medida en que nosotros lo utilizamos. Pero si pensáramos en el agua sin este concepto de recurso, sería un bien que alimenta al bosque, a las plantas de abajo, a los animales, que además entra en el ciclo del agua por la evapotranspiración, porque llueve, ¿sí? Entonces, la situación que hoy enfrentamos es querer ver todo lo que nos rodea como un medio para construir o para conseguir nuestros fines. O sea, verlo como recurso. Ese, digamos, que es nuestro principal problema como seres humanos. Okay. Entonces, en la medida en que podamos ir moviendo nuestra visión de aprovechadores de recursos a integrantes de un sistema muy complejo, en esa medida también podemos, digamos, reducir el impacto que nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestros asentamientos provocan en la naturaleza. Eso es, digamos, a grandes pinceladas, este salto, digamos, con un ejemplo muy puntual de los bosques, el agua y el uso, ¿no? Ok, ¿y eso cómo ha continuado, no? Porque, o sea, comentabas lo que pasaba con el presidente Cárdenas, ¿no? Pero eso fue en los años 30 de hace casi un siglo. Entonces ya pasó casi un siglo de eso, estamos en 2023. Y brincándonos a este espacio, a este momento, ¿qué es lo que se ha hecho con ese tipo de bienes, recursos que se han
tomado de la naturaleza para nuestro propio fin y que han estado en peligro, ¿no? Porque, por ejemplo, comentas el agua y el agua, pues, de alguna forma, pues obviamente, aparte de que ya somos muchos, ya escasea, ya es un, ahora sí se puede tomar como casi un bien lujo tener. Fíjate que agua. esto que estás diciendo se vuelve ahora en una dimensión distinta. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando un recurso se vuelve escaso? Uh-huh. En la lógica económica, los recursos escasos son más costosos que los recursos abundantes. Claro. Entonces, hoy tenemos una escasez de agua. Uh-huh. Y hay individuos que, solapados por sistemas económicos neoliberales, sí, con aliados del capitalismo, por llamarlo de alguna forma, han visto como una posibilidad para la conservación del agua la privatización. Entonces, hoy, como el recurso es escaso, Ajá. y yo tengo permiso del Estado, que es dueño de los medios y de los medios naturales, del espacio, ¿no? Del espacio geográfico Ajá. que ocupamos, entonces decide darte una concesión para que tú me vendas el agua. Uh-huh. Pero como es un bien escaso, tú vas a ponerle el precio que quieras, que te dé la gana, ¿sí? Uh-huh. Entonces, aquí hay un salto muy interesante en dejar de percibir un bien y convertirlo en una mercancía. Y al convertir ese bien de la naturaleza en una mercancía, trastocamos todo lo que significa los sistemas naturales y lo que significan los sistemas complejos. Entonces, una de las luchas principales que se están librando en este momento es no permitir la privatización de los bienes de la naturaleza, no permitir la privatización del suelo, no permitir la privatización del petróleo, uh-huh, del litio, del agua, ¿sí? Sí, de los recursos. Porque esos bienes nos pertenecen a todos en la medida que nos permiten sobrevivir. Uh-huh. Pero imagínate que nos quitan de la ecuación. Uh-huh. Son los bienes que les permiten a los animales, a las otras plantas, a los ciclos, a los microorganismos, continuar sus procesos evolutivos dentro de este macrosistema llamado planeta Tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí es donde tenemos que tener como muy claro ¿qué es el escenario futuro que planteamos en relación con estos bienes, con estos recursos, con estas mercancías? ¿Estamos dispuestos a hacer mercancía de la naturaleza? Porque lo que se ha vivido hasta este momento es eso, mercancías. Y esas mercancías son insostenibles en el tiempo, ¿sí? No podemos pretender que mañana vamos a seguir privatizando bienes de la naturaleza. No podemos pretender que te voy a seguir ofertando a la selva para que tú me la compres y entonces hagas con ella lo que tú quieres. Desde una reserva maravillosa para la conservación de los jaguares, ¿sí?, hasta una zona de extracción de plantas que tienen usos medicinales. Pero ya privados. Así es. Pero ya, o sea, ya no es del pueblo, por así decirlo. Deja tú, ya no es de la humanidad, pero no solo de la humanidad, ya no es de esta colectividad multiespecífica, que esto es otro de los discursos que tenemos que empezar a abordar. Estamos muy interesados en los gatos, estamos muy interesados en los perros y no estamos dispuestos a que los hagan sufrir y me sumo a esa lucha porque creo en ella, pero también debemos pelear porque no sufran los jaguares, ¿sí? ¿Por qué los jaguares se quedan sin hábitat? ¿Por qué los atropellan? ¿Sí? ¿Por qué hemos decidido que nosotros tenemos el derecho de invadir su hábitat? Sí. Y atentar contra su vida, ¿no? De hecho, desde especies pequeñas, ¿no? Que se vuelven justamente que eran como parte del ciclo ahora sí que de la vida, y que de repente empezaron a desaparecer porque en lugar de dejar la tierra le ponen cemento. Por ejemplo, pero hay en este discurso de lo que nos interesa proteger y lo que no nos interesa proteger, o lo que consideramos dulce, tierno, sí. O lo que... O sea, realmente, si tú me dices una cucaracha en mi contexto no es sujeto de protección, aunque la cucaracha per se es sujeto de protección, porque es una cucaracha y es un ser vivo. Pero bueno, no hablemos de esas cosas que luego se prestan a debates múltiples. Claro. Pero todas las demás especies deberían tener el mismo derecho que tiene el gato o el perro de ser protegido. El problema es que la distancia y la invisibilidad muchas veces no nos permiten reconocer su importancia.
¿no? Y los números, ¿no? Hacerlo como demasiado, hasta impersonal, por así decirlo. Bueno, y aquí hablas de una cuestión muy interesante. Los estados normalmente se mueven o se expresan en datos cuantitativos, porque ese dato cuantitativo le va a permitir a este gobierno determinar o definir una política, ¿no? Cuánto necesita proteger, cuánto necesita utilizar, por lo que quieras. Pero ahora nosotros tenemos también que apoyarnos en los datos cualitativos. Ajá. ¿Y cómo se obtienen esos datos cualitativos? Pues a partir de la subjetividad. ¿Cómo es esa subjetividad? Lo que tú y yo estamos conversando nos permite obtener una visión mutua de lo que sentimos, por ejemplo, por el jaguar que yo te decía. Entonces, este valor que no lo podemos contar, no podemos decir, a ti te interesa el 60% el jaguar y a mí el 80%. No, es el 100%, ¿no? Nos interesa la conservación de la vida silvestre, de las especies, de los ecosistemas. Eso no tiene un número. Entonces tenemos que empezar a escuchar lo que la gente tiene que decir en torno a su ambiente, a su hábitat. Y ahí viene otro componente muy importante que yo puedo destacar de lo que está sucediendo en este momento en el país, ¿no? ¿Cómo hemos visibilizado de repente a los que están en donde está la naturaleza más necesitada de cuidado? En donde están los que durante 5 siglos, 10 siglos han convivido con plantas y animales. Estamos empezando a entender que la naturaleza no tiene solo un valor de uso o un valor de cambio, tiene un valor significativo, cultural, emocional, ¿sí? Tiene un valor incluso, digamos, espiritual, que podemos poner en duda el espíritu, ¿no? Sí, pero vamos, o sea, como emocional casi, ¿no? Es que fíjate que va más allá de la emoción, Okay. Va más allá de esta identificación de lo que me genera. Es este sabor que le da a una comunidad. ¿Cómo integra esa comunidad en torno a un valor natural, a un proceso natural? Piensa en las fiestas y en los ciclos de la lluvia, claro, y en los ciclos de cultivo. Ajá. No es poner la semilla en el surco y esperar a que llueva para que crezca el maíz. No. No, es Es todo el entorno que nos lleva al poder producir ese maíz que finalmente es el que le va a dar de comer a esa gente, pero también a ti y a mí. Y tú y yo estamos vinculadas con ese surco en la función de que consumimos el maíz, no solo para las tortillas, sino para la alegría que significa comer. Y hasta aquí, para la identidad. Claro, y aquí hay otro componente muy interesante. Los políticos han usado este asunto de la alegría como también un argumento. Hay algunos de manera legítima, sí, los cuales han sido criticados ampliamente, y los otros porque se ha convertido en un eslogan, ¿no? Es un tema de campaña muy recurrente. Pero la alegría o la felicidad o el bienestar es, a fin de cuentas, el componente de mayor valor que un ser humano pueda tener. Estar bien, estar sano, estar contento, poder compartir con sus hijos, con su familia o aquellos que no tienen hijos, con su entorno, con su perro, con su gato, con su bici, con lo que tú quieras, ¿no? Esa condición de salir a la calle y decir, qué bien, caminar, estoy contento, estoy feliz, que puede ser una cuestión muy maniquea si tú quieres, sí, pero el poder entender que el uso, la transformación, la comercialización es insuficiente para darnos ese estado de bienestar. Sería uno de los elementos fundamentales para poder cambiar la tendencia de lo que se vive hoy en el mundo, ¿no? Ok. Sí, es un tema demasiado hasta profundo y bastante, digo, usando la palabra como emocional, ¿no? O sea, de lo que significa el mundo, el espíritu, o sea, hablando también como de espíritu del significado, ¿no? Exactamente, de todo eso. Del simbolismo de sí, todo eso. Sí, porque, o sea, finalmente todo lo que está en esta tierra, en este lugar, en nuestro alrededor, en nuestro entorno, hasta nuestra familia, tiene un significado, ¿no? Entonces, y justamente la naturaleza, el medio ambiente, los árboles, como dices, el salir siquiera a caminar, a despejarse la mente de repente de uno, digo, después de todo esto que pasó en pandemia, que nos tuvimos que encerrar, salir,
ver el sol, ver la gente y respirar se volvió como un tema bastante enriquecedor hasta personalmente, ¿no? Claro. Ahora, en pandemia pasó algo muy curioso. Como todo mundo nos tuvimos que encerrar por todo este tipo de cuestiones, la naturaleza se regeneró en muchos lugares. Y era impresionante ver cómo al principio de las noticias, ahí por los 2020, empezabas a ver que los delfines salieron aquí y los osos empezaron a salir y de repente, y es algo, más o menos lo comentabas, o sea, en este asunto de la naturaleza y la sociedad y lo necesario es, la pregunta va más girado a esto. La sociedad, bueno, la naturaleza puede convivir sin esta sociedad, sin la sociedad que somos nosotros. Pero la sociedad, ¿qué puede hacer para no matar a esta naturaleza en la que tenemos que estar como conviviendo? O sea, a eso voy. Se ha hablado mucho sobre el reciclaje, se ha hablado mucho sobre qué se puede hacer, sobre el, báñate en 5 minutos, ¿no? Apaga, cierra. Pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer nosotros como personas, como sociedad, para ayudar de verdad al medio ambiente? Mira, y no como políticos, o sea, no como sí. en este aspecto, sino porque en realidad esa es una agenda en la que no podemos meter mucha mano. Creo que sí podemos meter mano, pero vamos a hablar digamos, desde Entonces, lo macro a lo micro, porque creo que eso es lo más útil, ¿no? Ajá. Cuando pensamos en las múltiples reuniones que se han tenido entre los estados y la Organización de las Naciones Unidas, con estos enfoques pretendiendo mejorar la condición, la calidad de los ecosistemas, de los océanos, uh-huh. Muchos países han firmado y salen, como dice un amigo mío, salen contentos y brindan porque firmaron el acuerdo. Sí, muchos sacudidas de manos, sí, ¿no? Pero cuando llegamos a esta realidad de lo económico, ¿sí? Mi buena voluntad como Estado, porque yo soy un Estado que tiene 110 millones de habitantes, ¿sí? Uh-huh. Me enfrento a un grupo de personas que tienen el control de esto que yo te decía, de los medios, de las cosas. Ajá. Y entonces, cuando yo le digo, es que tienes que bajar tus emisiones, esto quiere decir el dióxido de carbono que arrojas a la atmósfera en un 60% o en un 40%, te dice, ¿estás loco? Entonces mi producto, en lugar de 3, va a costar 17, porque estás limitando toda mi infraestructura, toda mi capacidad de transformación a una tercera parte de lo que yo ya invertí. Entonces yo tengo que recuperar esa inversión de alguna forma, ¿no? Digo, viéndolo desde el punto capitalista. Desde el punto de vista económico, de una lógica económica, pero no se da cuenta ese individuo que está produciendo carros de 8 cilindros, que ya afortunadamente ya casi no hay, pero todavía hay algunos, sí, claro. ¿no? O carros que se venden por metro y no por funcionalidad, o sea, la lancha, ¿no? Es lo que comentaba hace un rato del Lamborghini, ¿no? Ajá. Si pensamos en esa situación de que no se da cuenta que su auto, que su motor de 6 cilindros de 4.0 de ahora capacidad, ¿sí? Va en algún momento a perder la posibilidad de ser comprado, ¿sí? Uh-huh. Si nosotros tenemos 10 posibilidades de comprar un auto, uh-huh. ¿sí? 10. Okay. Y de esos 10, solamente 2 están a nuestro alcance en términos económicos, uh-huh. Esos son los carros que vamos a comprar. Porque el que puede comprar un Lamborghini es una cantidad ínfima de la población mundial, ínfima. Claro. ¿Sí? En términos de la cantidad de gente que no tiene recursos para comprarse ese tipo de coches. Por supuesto. ¿No? Entonces, ¿qué debería ser el que produce coches? Uh-huh. Pensar en un modelo que sea mucho más eficiente en términos energéticos, un híbrido, ¿sí? Uh-huh. Y que ese híbrido, su tecnología sea lo suficientemente accesible para que tengamos la posibilidad de consumir esos autos. Entonces, él no deja de producir autos, pero sus autos tienen un impacto menor en el entorno, ¿sí? Y no tiene por qué venderlos a 17. Puede seguir vendiéndolos a lo mejor no a 3, sino a 4, ¿sí?
Pero ahí hay otra cosa, si yo quiero un carro híbrido necesito litio, entonces hay quien quiere controlar el litio. Ajá. Ya saben todos los problemas que ha habido en torno al litio y las reservas de litio que tiene, por ejemplo, Bolivia y que tiene México. Claro. Y que están muy interesados los privados Todo en mundo. controlar el litio porque es es el elemento químico del futuro para poder manejar baterías que funcionen en este tipo de vehículos. Más bien del presente, ¿no? Bueno, Ya ya no es futuro. todos Tienes razón. aquí. Tienes razón, ya es el presente más absoluto. Todos Tienes los teléfonos ya tienen litio, Litio, ya todas las pilas tienen litio. Fíjate que ahora que hablas de los teléfonos, esa es otra forma. Nosotros tenemos un teléfono celular que se ha vuelto una herramienta muy importante en nuestra vida. Y yo no sería capaz de decir dejemos el teléfono y volvamos. Yo no sería capaz de hacerlo. No. Honestamente. No se trata, este asunto del no consumo o disminuir nuestro consumo no significa volvernos de la época de las cavernas. Sí, no volvernos monjes tibetanos en las que no podamos. No. La meditación es muy linda y aquieta la mente y el espíritu, pero no se trata de eso. Pero ¿qué pasa? Está este asunto de la obsolescencia programada. Hay algunas organizaciones, algunas empresas que ya lo están cambiando, eso también tengo que reconocer. Pero la obsolescencia programada es uno de los aspectos que más recursos consumen. ¿Por qué mi teléfono celular tiene apenas 2 años, lo tengo que cambiar? ¿Por qué? Si sigue funcionando, ¿para qué quiero mi teléfono? Bueno, ¿sí? Y para además ver mis correos electrónicos, ¿sí? Porque el trabajo, el correo, no lo puedo dejar hasta que llegue a la computadora, lo tengo que ver. Para mis WhatsApps. Sí, o sea, para cosas básicas, elementales, o sea... A lo mejor sí para emergencias. Y aparte, o sea, también lo puedes ocupar para cosas más de lujo, por así decirlo. Porque vas a tomar fotos, vas a tomar videos. Claro, porque es tu actividad. Correcto. ¿No? Claro que si te oye alguien como mi hermano que se dedica a la producción, ¿no? Y me dices que estás haciendo películas con teléfono celular, bueno, le va a dar un ataque. Sí, nos ¿no? pega. Sí, yo creo que sí. Pero si tú tienes la posibilidad de mantener ese celular 4 o 5 años, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué lo tienes que tirar a la basura? Y luego ahí anda la gente loca recolectándolos para sacar el oro, la plata, el cadmio, ¿no? Sí. Que además todos esos productos tienen subproductos, producto de su degradación, disculpen tanto producto, ¿no? De la degradación, que puede contaminar el suelo, que puede contaminar el agua, que tiene efectos en la salud. Cuando tú me dices, ¿qué podemos hacer? Bueno, seamos menos gastones, un término que también aprendí de un amigo, ¿no? Dejemos de pensar que el consumir mucho nos hace mejores, ¿sí? Eso es un elemento que desde nuestra realidad podemos hacer sin convertirnos en monjes tibetanos, ¿no? Okay. Entonces, ¿han oído de esta fast fashion? Fast fashion, ¿no? Sí, claro. La que empezó muy famosamente Zara. Que es, además, si vamos más allá del modelo Zara y de la que ya prenda... Cambió, ya hay el fast fashion, el very fast fashion, algo así como... Yo, la verdad, como verán, el fashion anda en otro lado, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que esta gente de Zara, que no quiero decir la marca porque no vaya a ser que haya problemas, pero creo que no lo sé. El asunto es que no solamente producen ropa de mala calidad, sino que no le queda a nadie. Que atrás de ellos, los que producen, los que ejecutan, los que maquilan, reciben un salario ínfimo, que no les permite vivir bien, que no tienen bienestar, ¿no? Entonces, ¿para qué consumo una prenda que además sé que es resultado de la explotación de un montón de personas que tienen menos recursos de los que yo tengo para comprarme esa cosa y que además, después de 3 puestas, se empieza a romper? Lo vas a tener que tirar o ya lo vas a usar para hacer la limpieza de la casa, ¿sí? Digo, cuando le va bien, ¿eh? Sí, y luego pensemos en las otras marcas, en Lefties, no sé, todo este mundo de consumo de cosas que no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque no están pensadas para rendir en función de la necesidad de este planeta en este momento. Mira, te voy a contar una historia. Cuéntame. Mi papá tenía un abrigo hecho de tweed, que es una lana inglesa, o sea, era un abrigo muy bonito, ¿no? El textil, pues, era tweed, ¿no? Y entonces, cada Navidad lo sacaba, ¿no?
Y mi mamá le decía, ya vas a sacar tu abrigo. Y de ese abrigo salían unos guantes de piel forrados, adentro tenían borreguita, Ajá. y una bufanda azul que parecía como estilo jerguita, pero no era jerga, todo era la bufanda era de Todo lana el tweet, también, ¿no? que se había comprado, pon tú, allá por los 1950, ¿no? Y nosotros estamos hablándote, bueno, te estoy hablando de 1980, 1990. Y mi papá cada Navidad sacaba ese abrigo con esa bufanda y esos guantes. Ok. En la lógica de este tiempo, Eso hubiera sido como... ¿qué te pasa, papá? Pues no estás a la moda. Te tienes que comprar a uno que es imitación piel, que es imitación cuero, que es imitación lana, que es imitación. No, es que aparte yo creo que más que en ese sentido, uno puede usar lo que se le dé la gana y uno puede parecer fotografía. Sí. Y no importa, ¿no? Pero el chiste era que a lo mejor en este sentido el abrigo de tu papá seguía, o sea, y seguía porque estaba bien hecho. Estaba pensado como para durar. seguir. Exacto. Entonces, si yo te hago esta comparación, ¿cuál es el impacto ambiental del abrigo de mi papá versus un abrigo vendido en la marca Patito de fast fashion hoy? ¿Cuál es el impacto? Realmente, ¿cuál es el costo? Este costó borreguitos y unos hilanderos y muchas personas con una tradición. Porque aparte los heredaban, ¿no? O sea, de ropa. Sí, ahí ha de andar en algún closet, ¿no? El caso es que, ¿cuál es el impacto de ese producto en el tiempo? Ese se pagó, costó carbono o lo que tú quieras, pero ha amortizado su valor en 50 años. Probablemente este abrigo de la marca Patito, que fue hecha con fibras sintéticas, que va a durar bien 3 años, costó una tercera parte del abrigo de mi papá, pero va a durar 3 años, no 50. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo pensar en la durabilidad? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pensar en que no tenemos por qué atender a un sistema de consumo que finalmente es lo que hace que los recursos naturales, que los bienes de la naturaleza se consuman a mayor velocidad o que los procesos a través de los cuales se obtienen esos productos tengan un impacto mayor en los recursos naturales o en los sistemas naturales? Pensemos otra vez en los textiles, la tinción de textiles y los ríos. Y la contaminación de los ríos. Y pensemos en todo el corredor Puebla-Tlaxcala, no más así cortito, ¿no? ¿En qué condiciones está? Producto de las textileras. Cuando tú me dices, ¿qué podemos hacer desde el ámbito individual, personal, familiar? Híjole, lo primero creo es reconocer qué tipo de ser humano queremos ser en este contexto. Ajá. ¿Qué tipo de comunidad queremos construir? ¿Qué tipo de futuro queremos armar? Porque yo tengo casi 60 años, pero los que tienen 20, 10, 5, ¿qué va a pasar con esas personas? O ojos que no ven, corazón que no siente, y me voy, ya no te vi, ya no me duele. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de personas, qué tipo de sociedad, qué tipo de comunidad, qué tipo de país queremos construir? Y ahí vienen muchas de las recomendaciones de carácter individual. Okay. ¿Qué uso? ¿Desechables o permanentes? ¿Qué hago? ¿Reciclo o revuelvo? ¿Cómo gasto mi ingreso mensual? ¿En superficialidades o en cosas durables? Durables, ¿sí? ¿Qué me compro? ¿Un refri que dura 3 meses o 3 años o un refri que dura 30? Esas son pequeñas decisiones. Eso se trata como... Son pequeñas decisiones, pero que a veces cuestan más. O sea, cuestan más no en el sentido de económico, que a veces sí, sino en el sentido de invertirle más coco, por así decirlo. Porque, o sea, uno te puede salir más barato, el otro se puede salir más caro, uno lo ve por el sentido de que, bueno, este va a durar 3 años, este va a durar 30, pero estarle encontrando este sentido es un poco más complicado y a veces a la gente es lo que más le duele. Fíjate que ahora que hablas de esto y que me presentabas al podcast como para los millennials y las generaciones que vienen después de ellos, es el sentido de la inmediatez, ¿no? Nadie tiene asegurada la vida. No.
Nadie sabe a qué Ahora horas van a salimos, pues, en tirar. camión y- Ajá. Deja tú eso. ¿Cuándo van, en definitiva, a pelearse Rusia y Estados Unidos? ¿Cuándo el señor norcoreano va a decidir aventarle una bomba a Estados Unidos? Porque además vivimos en un ambiente de incertidumbre donde nos amenaza toda la vida con ese tipo de cosas, ¿no? Desde la Guerra Fría. Sí, fíjate nada más. O sea, están pensando en el calentamiento global y ellos siguen haciendo armas, tirando bombas. O sea, Ellos están en una guerra. sí, entonces ahí hay una cosa que no vale la pena, ¿no? Pero el punto aquí es, en este asunto de la inmediatez, de la insatisfacción, de la imposibilidad incluso de encontrar un trabajo de largo plazo, o sea, decir, yo aquí me voy a quedar en esta empresa. No, Sí, no. Bueno. Entonces, ¿por qué vamos a invertirle dinero a la durabilidad? Pero eso otra vez cae en el terreno de lo individual. Y que creo que también cae tanto en el terreno de la accesibilidad también. Claro, no puedo yo negarlo, por supuesto. Si tienes una limitante económica, por más que lo intentes, vas a Por más tener que quiera. comprarte. Pero vamos, por ejemplo, en ese sentido, o sea, si tienes una limitante económica, a lo mejor podrías dejar, bueno, ¿sabes qué? No voy a comprar en el fast fashion, pero a lo mejor sí me voy a la paca. Cuidado, porque la paca es un gran sistema de reciclaje, pero que estuvo súper atacado por la industria textilera de la industria del vestido en México y en muchos lugares, en México particularmente, porque estaba, digamos, desplazando productos nacionales al poder tú conseguir, pues, ¿qué te gusta? Un vestido, unos pantalones de mezclilla de muy buena marca a una tercera parte de su precio. Sí, claro. ¿No? Pero la paca es justamente un ejemplo de reciclaje. Hoy hay tiendas Dedicadas a la paca. dedicadas a la paca. Claro, lo que pasa es que la paca parece que tiene un origen oscuro, ¿no? Y que si era ropa robada, y que si era ropa no sé qué, o la mitad es mito, no lo sé. Pero ahora hay tiendas y hay, bueno, en el internet, en lugares donde pues, TikTok. En TikTok Exacto. ha habido muchas tendencias de que quieres comprar ropa, te digo dónde comprar ropa de paca, ¿no? Y buena ropa de paca. O sea, ¿no? es O como- esta chica que dice, tengo estos 3 vestidos que están casi nuevos y ya no me quedan, o ya no me gustan, o los vendo. Y así sale en el Facebook, ¿no? Te lo Ajá. vendo. Está a medio uso. Y la gente lo compra, porque ese producto tiene posibilidades de seguir funcionando. Entonces, esas decisiones personales tienen que ver con otra cosa que se llama la huella de carbono. Y seguramente has oído hablar de ello. La huella de carbono como este impacto, esta impronta que dejamos en la naturaleza a partir de nuestras formas de consumo. ¿Qué tanto es tantito, como dicen? O sea, ¿qué tanto ayuda al que yo cambie ciertas formas de aprovechamiento, utilización, uso, lo que quieras, de los productos que están a mi alcance? Es variable en función también de tu poder económico. Si tú tienes más dinero y ajustas tus formas de consumo, tu huella de carbono se reduce más en términos comparativos al de una persona que tiene menos recursos económicos. Y no quiere decir esto que el rico sea más bueno y lindo y el pobre sea más malvado. No. Aquí es que tú tienes la opción de consumir productos que tienen un costo de producción más alto que muchas veces las personas que no tienen acceso a consumo de costos de producción más altos. Pensemos en los productos alimenticios procesados rápidamente. La comida rápida. La comida rápida o la comida que tú consigues en un supermercado hipercongelada, ¿sí? Que son para meter al horno de microondas, estas cosas, Sí, ¿no? digo, finalmente también es comida rápida, no es como Sí, comida sí. ya procesada Sí, ya que, órale, vámonos. súper procesada, congelada. Ajá. Es difícil que una persona con menos recursos económicos La pueda consumir. consuma productos de ese tipo, ¿sí? Esos productos tienen un costo ambiental mucho más alto que el que tú y yo vayamos al mercado. tianguis. Así es, y compremos lo que nos vamos a comer, Ajá. ¿sí? Y fíjate cómo es interesante esta otra cuestión. Durante mucho tiempo decían, no, es que lo orgánico es carísimo y que no podemos consumir lo orgánico. Pero si tú piensas en estos mercados locales que hay ahora para la oferta de productos que vienen de sistemas agroecológicos, en donde se controla el uso de plaguicidas, el uso de fertilizantes, etcétera, aunque tú pagues a lo mejor un 20% más por ese producto, ¿sí?
la frescura, la salud, la calidad, va digamos, a tener impacto positivo en tu salud, en tu condición, en tu calidad de vida y en esto que yo te decía del bienestar, a comprarte unos deditos de queso o unos nuggets que tienen que ya están 6 meses congelados, ¿no? Sí, que no sabes cuándo salen, pero cuando ya están en el mercado le ponen, caduca mañana. Bueno, no creas que es tan fácil, o sea, hay toda una normativa. Sí, claro. Porque si no estaríamos la mitad de la población medio muertos. No, pero es esta relación, otra vez, a lo mejor suena muy vulgar, costo-beneficio, ¿sí? Me cuesta 3 pesos más, pero tiene un beneficio mayor porque además estoy trabajando directamente con la gente que lo produce, o con los canales o con los mercados alternativos que los están llevando a la comercialización. Y entonces sabes que estás favoreciendo directamente a un grupo de productores que están interesados, ¿sí?, en tener producción de flor de calabaza de muy buena calidad, ¿sí?, que además está beneficiando a, por ejemplo, a las abejas, ¿no?, o a otro tipo de polinizadores. O sea, estar pensando más en lo local. Acabas de tocar el punto central de este asunto. ¿Te acuerdas de aquel dicho que decían, piensa global y actúa local? Bueno, justamente de eso se trata. Entre más cortas sean las cadenas de producción-consumo, ¿sí?, más disminuye, ¿sí?, el impacto en todo el sistema, ¿sí? Disminuye en proporción la huella de carbono, disminuye en consecuencia las emisiones, los residuos, ¿sí? Ese es uno de los aspectos más importantes que se plantean para este día y para los días que vienen. Aprender a acortar nuestras cadenas de uso, ¿sí? Usar los mercados locales, eso implica que puedes ir caminando y no tienes que usar un coche, ¿sí? Claro. El ir a hacer cosas a la vuelta de la casa, no solamente el lugar donde consumes alimentos, en donde vas al médico, la escuela, o sea, esta condición de comunidad. Sí, es como ahora sí que como una cadena, ¿no?, de ayuda de uno con otro para que justamente poco a poco las mismas autosociedades, las sociedades pequeñas, pues vayan creciendo, ¿no? Se vuelvan estas comunidades, o sea, esto, lo que nos habla ahora es de otro de los caminos fundamentales para resolver los problemas, que tiene que ver con la empatía, ¿sí?, con la solidaridad, con el entender que el otro tiene tanta necesidad y tanto derecho como yo. Por eso esta lucha tan acuciosa contra el racismo. Parecen que las cosas están separadas, pero no. Si tú tienes una comunidad pacificada, si tú tienes la posibilidad de vivir, digamos, con cierta armonía en tu entorno, igualmente, en tu entorno social, digamos, igualmente tendrás la oportunidad de vivir más armónicamente con tu entorno natural. Y ahí esto que decíamos, redes cortas, consumo local. Una conciencia mayor de... Sí, el gran problema es esto de la conciencia. ¿Qué es conciencia? Nuestra conciencia no se manifiesta hasta que se hace acción. Hasta que se vuelve modo de vida, hasta que se vuelve estrategia, ¿no? Si no, es un pensamiento mágico. Que jamás va a pasar, está como perdido, ¿no? Yo estoy consciente de la destrucción del planeta. Y así de, chido. Qué bueno. No, ¿y qué estamos haciendo con esa conciencia? Me estoy juntando contigo para decir, oye, fíjate que aquí a la vuelta se pone un tianguis que nada más vende productos locales de la gente que siembra en Tlalpan. ¿Quieres? Vamos. Y vamos. Ay, oye, pero es que está más caro. 7 pesos más caro, pero nos ahorramos la gasolina, nos ahorramos los empaques, ¿sí? Vamos caminando, vamos conversando. O sea, tenemos que valorar, que poner en la balanza qué es lo que queremos como seres humanos, calidad o cantidad. Okay. ¿Sí? Entonces, si buscamos calidad no por marca, sino por bienestar, ¿sí?, por más salud mental, entonces vamos a empezar a entender la maravilla de vivir en comunidad y de tener este intercambio pues más cercano, más igualitario, más solidario, ¿no? Ok. Pues, Olivia, la verdad,
Este tema se puede seguir y creo que podemos seguir. Sí. Y Guta, sí. Pero no me des más tiempo porque soy muy rollera. Pero aparte es que es súper interesante. La verdad es que sí había leído un poco de tu trabajo respecto a que también ayudabas a comunidades, que sabes guiar en ese sentido de cómo resostener, cómo volver a una comunidad como... Más que ayudar, lo que hago es... Asesorar más bien, ¿no? No, fíjate que no. Es construir de manera colectiva. Que esto es otra cosa muy importante. Uh-huh. La gente sabe. Uh-huh. Si tú quieres conocer un problema, pregúntale a la gente que vive el problema. Claro. No al experto, pregúntale a la gente. Ella sabe del problema. Y entre ambos, entre el experto y el que tiene el problema, seguro van a encontrar una alternativa. Pero si tú como experto vienes y les dices qué hacer, no va a funcionar. Entonces, un poco lo que yo he hecho en estos años es acompañar procesos participativos. Sí, y justamente por eso el hecho de que estés aquí es súper nutritivo para esto, para que la gente también empiece a escucharlo, para que lo vaya entendiendo de alguna forma. O sea, no estamos educando a nadie, pero que lo vaya reflexionando, que se vaya dando cuenta también de que las acciones... a veces parece, es que ¿por qué si él contamina tanto? ¿Yo por qué voy a hacer esto? ¿No? ¿Yo por qué no voy a ir al tianguis en el carro? ¿Por qué no voy a caminar 3 cuadras? No sé, a lo mejor como que tomar la conciencia de que, bueno, si los demás siguen contaminando, pero la huella de carbono que deja cada uno puede ir haciéndonos conscientes y ayudar a hacer a otras personas también conscientes de ello. Sí, sí, ¿no? Colaborativas, participativas, hasta reflexivas. Así es, círculos de lecturas que nos ayuden a tomar decisiones. Mira, fundamentalmente hoy es necesario aprender a vivir en cooperación, en cooperativa, uh-huh. En este lugar común que podemos compartir, cuidar, enriquecer, engrandecer, uh-huh. ¿no? Porque esa colectividad, esa comunidad va a permitir que los que vienen detrás de nosotros vivan también en colectividad, ¿no? Sí, o sea que las acciones no son exclusivamente de otros, sino que las acciones pueden ser desde nosotros. Así es, así es. Pues Olivia, muchísimas gracias. No tienes una idea de, aparte de lo agradecida que estoy que haya sido la primera invitada a Epocafeinemia. Espero resulte interesante para la audiencia, ¿no? Vas a ver que sí, la verdad es que aparte, la verdad yo estoy así como que, me encantaría seguir, pero pues también hay que seguir tiempos. Bueno, ya saben que cuentan conmigo. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias por ser la madrina y gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes también que nos están siguiendo. Por favor, no se pierdan el siguiente capítulo. Vamos a seguir hablando de diferentes temas. Nos encanta esto del medio ambiente, nos encanta todo este tema en el cual también podemos hacer conciencia. Vamos a hablar también sobre las historias millennial, porque pareciera que no, pero ya los millennial ya no estamos chavos, ya somos chavorrucos que tenemos también que hacer conscientes también a las generaciones que siguen, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho que hayan estado en este capítulo de Hipocafeinemia. Soy Sandra Barrón y los invito a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, tanto de Boruca TV como las mías. A mí me pueden encontrar como @subnight en X, antes Twitter, y también en mi Instagram, también como subnight. Les agradezco mucho la atención y bueno, por favor, continúen con nosotros en Hipocafeinemia y no se olviden de, por favor, tomar café.